Bienvenidos una vez más a en donde vamos a compartir conocimiento relacionado a los trastornos alimentarios e imagen corporal. A continuación, voy a presentar a la doctora Eva Trujillo Chivacuán. La doctora es médico cirujano con especialidad en pediatría, egresada de la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey, con mención honorífica de excelencia. Realizó sus estudios de subespecialidad en medicina del adolescente y adulto joven en el Boston Children's Hospital de la Universidad de Harvard y está certificada por el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría. Es directora y cofundadora de la Clínica Comenzar de Nuevo, ubicada en Monterrey, Nuevo León. Profesora clínica en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud en el Tecnológico de Monterrey y expresidenta de la Academy for Eating Disorders. Actualmente es vicepresidenta y cofundadora del Colegio Mexicano de Profesionales en Trastornos del Comportamiento Alimentario. Es miembro del comité directivo del World Eating Disorders Action Day, celebrado cada 2 de junio a nivel mundial, 2015 a la fecha. Miembro del Consejo de Directores y presidente anterior inmediato de la Academy for Eating Disorders. Nombramiento que, dicho sea de paso, honrosamente ocupó como la primer hispano-latinoamericana. Cuenta con más de 17 diferentes entrenamientos basados en evidencia y múltiples reconocimientos a nivel nacional e internacional. Una especialista clínica con una amplísima trayectoria que sin duda nos enorgullece y complace que nos acompañe el día de hoy para compartirnos su ponencia titulada ¿Qué sabemos del trastorno de evitación y o restricción de la ingesta de alimentos? ARFID. Adelante, doctora. Si gustas compartir tu pantalla, te escuchamos con atención. Muchas gracias, Mayaro. Bueno, primero que nada, antes de empezar, les quiero dar las gracias a Rosalía, a Juan Manuel, que tengo tantos años de conocer, a Mayaro y a todo el equipo de FES Iztacala por la invitación. Me siento muy contenta de estar con ustedes hoy. Bueno, como dijo Mayaro, voy a hablarles del trastorno de ARFID o TERIA, como presentó Carla hace un rato por sus siglas en español, que es el trastorno evitativo restrictivo de la ingesta alimentaria. Y déjenme muevo la presentación. ¿Sí se ve, verdad? Sí, sí se ve. Ok, perfecto. Muy bien. Antes de empezar, les quiero comentar que yo me dedico principalmente al manejo clínico y trabajo en una organización no gubernamental desde hace más de 21 años que nos dedicamos a la educación, al tratamiento, a la prevención y la investigación de los trastornos de la conducta alimentaria. Y nosotros hacemos un abordaje en nuestro programa de tratamiento desde la perspectiva biopsicosocial, en un abordaje que se llama multitrans e interdisciplinario, que abarcamos a través de 4 fases de tratamiento que están inmersas en todos nuestros niveles de tratamiento. Y tenemos básicamente tenemos 4 niveles que se reparten en varias áreas. El nivel ambulatorio, la consulta externa que tiene el intensivo ambulatorio. Tenemos todos los que son programas parciales, donde el programa más importante es nuestro hospital de día o nuestro hospital parcial, pero comparte también con la casa de medio camino y con algo que llamamos nosotros un programa de reforzamiento. Y luego finalmente tenemos el programa residencial, que es un programa para pacientes básicamente que requieren un abordaje muy, muy integral, donde manejamos estas mismas fases, pero el paciente de alguna manera tiene alguna inestabilidad, ya sea médica o psiquiátrica, que requiere una vigilancia de 24/7. Entonces, el día de hoy hablar del ARFID, vamos a hablar, no puedo ver el chat, pero si alguien tiene una pregunta, yo no tengo problema en que me interrumpan. Vamos a hablar de su clasificación de diagnóstico, la prevalencia, la epidemiología del ARFID, que lo causa, las diferentes presentaciones clínicas, que ya Carla hizo algo de mención de esto, la evaluación, lo que tenemos hasta ahorita, hasta el momento de tratamiento y algunas reflexiones hacia el futuro. Entonces, como ustedes saben, el ARFID es un diagnóstico que en realidad lo hemos conocido por muchos años. Rosalía y su grupo hace unos años publicaron acerca de los cambios que iba a haber en el DSM-5 y ahí hacen alguna mención de los trastornos de la infancia y de la alimentación y de la ingestión de alimentos, que ahora los clasificamos como ARFID. Y
por muchos años ya lo habíamos conocido bajo una serie de diferentes nombres, como era el comedor selectivo, el rechazo a la comida, la fobia alimentaria, el trastorno evitativo pervasivo de la alimentación o de evitación de la comida. Sin embargo, estas clasificaciones eran relativamente muy raras que se diera este diagnóstico en el DSM-4 y era muy común que encontráramos clínicos que nunca habían escuchado estos problemas, que no sabían nada de esto. Entonces, en resumen, si el paciente no tenía anorexia, muy poca gente sabía qué hacer, cómo diagnosticar, qué hacer con estos pacientes. Entonces, cuando se empieza a formar el grupo de trabajo para el DSM-5 en los trastornos de la conducta alimentaria, pues empieza a considerar el unir todos estos diagnósticos en uno solo, porque para abrir el scope, el rango de abordaje, ya que aunque primariamente los vemos en niños y adolescentes, estos pueden transcurrir hasta la edad adulta o incluso en algunos casos, sobre todo en las presentaciones donde el mecanismo es traumático, abrir de primera vez en la edad adulta, ¿verdad? Entonces, cuando esto no se hacía, pocos clínicos que trabajaban en unidades de TCA de adultos conocían de esto. De hecho, algunos hasta en algunas encuestas que se hicieron así en forma informal antes de declarar este diagnóstico para el DSM-5, ellos reconocían que se sentían perdidos con respecto a esto y por supuesto la falta de conciencia sobre estos trastornos significaba que muchos niños, muchos adolescentes y sobre todo muchos adultos pues eran diagnosticados erróneamente. Entonces, entra en la clasificación en el DSM-5, como ustedes pueden ver ahí, como trastorno de evitación, restricción de la ingesta alimentaria, que coloquialmente llamamos ARFID por estas siglas en inglés, es el Avoidant and Restricted Food Intake Disorder, o TERIA como deberíamos de marcarlo por sus siglas en español, ¿verdad? Entonces, hasta hace poco estábamos hablando de conferencias donde decíamos el nuevo trastorno de la conducta alimentaria. La realidad es que ya no es tan nuevo, ¿verdad? Como dijimos, se describió o entra en las categorías en el 2013, ¿verdad? Entonces ya es un diagnóstico que tiene 7 años con nosotros y ya fue reconocido por la Organización Mundial de la Salud para su inclusión también en el sistema de clasificación y diagnóstico del ICD-11. Entonces, los criterios diagnósticos. El ARFID se puede diagnosticar en cualquier edad, pero generalmente es diagnosticado en niños y jóvenes que desarrollan problemas significativos con la alimentación, usualmente después de que pase esta primera etapa neofóbica clásica de los niños que va entre los 2 y los 6 años. Y los pacientes generalmente se van a presentar con el clínico o en este caso muy frecuentemente con los pediatras o con los médicos familiares como el primer punto de contacto. Y es por eso tan importante que estos médicos aprendan a distinguir entre estos trastornos, la anorexia infantil y sobre todo por las complicaciones médicas que puede tener en la parte del crecimiento y desarrollo de estos pacientes. Entonces, el ARFID tiene estos criterios diagnósticos que están reportados en el DSM-5, entonces es un disturbio de la alimentación que se va a manifestar por un fracaso persistente para satisfacer las necesidades nutricionales asociadas y con uno o más de los siguientes, si es la pérdida significativa de peso, aunque podemos tener pacientes que estén en peso normal y aún así tener el segundo criterio, que es la deficiencia nutricional significativa. Regresándome a lo primero, es importante recordar que como esto tiene una presentación muy frecuente en niños y adolescentes en esta etapa de la vida, la curva de crecimiento está en ascenso. Entonces, cuando nosotros recibimos pacientes que han empezado a ser muy selectivos con la comida o a comer porciones muy pequeñas de comida, su crecimiento y desarrollo se estanca. Entonces, más que perder peso, lo que sucede es que dejan de crecer. Entonces, al hacer, por ejemplo, una relación peso-estatura,
como la estatura no se desarrolla, el peso no está proporcionalmente tan bajo. Entonces estos niños lo que hacen es que físicamente se ven chiquitos, pero aparentemente proporcionados, ¿verdad? Entonces el aspecto físico no de un aspecto de muy bajo peso, no significa que no se pueda diagnosticar, ¿verdad? Y estos niños pueden tener severas deficiencias nutricionales. De hecho, anecdóticamente les digo que en la clínica lo vemos y hay un par de estudios canadienses que reportaron que estos niños usualmente tienen una tendencia a comer alimentos más de carbohidratos y de grasas. Entonces, por eso todavía más la pérdida de peso tiene la presentación con una pérdida muy significativa de peso en niños tiende a ser menor. También llegan a presentar una dependencia en la alimentación con sondas o con suplementos nutricionales orales y definitivamente, como dijo Carla en su presentación, hay una interferencia notable en el funcionamiento psicosocial. Estos casos, cuando no se diagnostican en la infancia temprana o en la adolescencia, tienen a la edad adulta con una alimentación muy selectiva, usualmente cuando no llaman la atención si no tienen bajo peso, pero interfieren muy importantemente en el funcionamiento psicosocial. Desde pequeños, desde las edades escolares o de las edades ya en secundaria, empieza a haber cierto grado de aislamiento porque pues socialmente, literal, las mamás dicen, no, ese niño no lo invites porque no sé ni qué darle de comer porque no come nada, ¿verdad? Y eventualmente el mismo paciente se empieza a aislar porque pues literal hasta cuando la comida tiene, como todos ustedes saben, una relación tan importante en nuestro funcionamiento social, y hasta cuando nos morimos nos cafetean, ¿no? Entonces, estos niños o estos jóvenes o adultos se empiezan solos a aislar porque sienten que no encajan por su forma de comer en grupos sociales, ¿verdad? ¿Qué no es el ARFID? También como parte de los criterios, el ARFID no es explicado porque hay una falta de comida, ya sea, una inseguridad alimentaria y que esto lleve a estas conductas, o porque haya una práctica cultural o religiosa asociada. Además, la característica más importante para distinguirlo de la anorexia, porque en algunos casos puede pasar que el paciente con ARFID venga en tan bajo peso, como describió Carla en algunas de las revisiones que hizo, que sea indistinguible de la anorexia, excepto porque estos pacientes no van a expresar ninguna normalidad en cuanto al criterio de miedo intenso a subir de peso o la distorsión de la imagen corporal. Cabe aclarar que hay un porcentaje de pacientes que de hecho coloquialmente entre algunos de nosotros los clínicos hemos empezado a llamar a una nueva clasificación que hemos llamado ARFID Plus, que es estos pacientes que tienen los criterios de ARFID, pero empiezan a exhibir debido al bajo peso y a los deterioros neurológicos o neurobiológicos, estas características que parecieran ser más hacia la anorexia, como si estuvieran transitando una anorexia, sin todavía cumplir con todos los criterios de diagnóstico. Entonces, en forma coloquial, hemos empezado a llamarlo esto ARFID Plus y no dudo que en cualquier momento ya se empiece a publicar sobre estos hallazgos, ¿verdad? Les quiero mostrar, hablando de esta situación de que es muy poco conocido, incluso hasta la actualidad, después de 7 años de estar en las guías, en el DSM-5, en los criterios de diagnóstico. Les quiero mostrar, por ejemplo, en este estudio canadiense con casi 2.500 pediatras, se les aplicó una encuesta para establecer el grado de conocimiento que tenían con respecto a los criterios diagnósticos de ARFID. Y lo que ellos encontraron es que prácticamente 6 de cada 10 pediatras no estaban familiarizados con este diagnóstico, solamente 4 de cada 10 sospecharon el diagnóstico y de estos 30% aplicaron inadecuadamente los criterios diagnósticos, por lo que hicieron un diagnóstico erróneo.
Entonces, como decíamos, el ARFID tiene ya 7 años, sin embargo, todavía muchos clínicos aún desconocen la existencia de este diagnóstico, no saben aplicar correctamente los criterios, desconocen los tratamientos disponibles o a quién referir, y desafortunadamente, como les digo, como se da en edades tempranas de la vida, donde es tan importante esta parte del crecimiento y desarrollo, si se retrasa el tratamiento oportuno, esto puede tener afectaciones serias a largo plazo y como casi la regla en todos los trastornos de la conducta alimentaria, la prioridad es diagnosticar y tratar lo antes posible, ¿verdad? En cuanto a la epidemiología, aunque el ARFID puede aparecer por primera vez en la edad adulta, como les he dicho, sobre todo cuando tiene un mecanismo traumático de presentación, o puede permanecer desde la infancia hasta la edad adulta, usualmente la presentación más frecuente es en la infancia temprana y en los preescolares. Puede afectar cualquier raza, género o estrato socioeconómico en las edades más tempranas de la infancia. Usualmente la relación hombre-mujer es igual, pero en las edades ya más tardías de la infancia, alrededor de la edad escolar, hay una preponderancia sobre el sexo masculino, generalmente con asociación con diagnósticos de trastornos del desarrollo como el autismo. Y puede afectar cualquier raza, género o estrato socioeconómico, igual que todos los trastornos de la conducta alimentaria. Y se ha identificado y estudiado por primera vez en Estados Unidos, en Canadá, en Australia y en Europa. Hay algunos estudios hechos en Japón y hasta donde nosotros sabemos no hay estudios publicados en Hispano-Latinoamérica. Nosotros en este momento estamos trabajando con una muestra con la Universidad de Harvard y con Jenny Thomas y Camrinetti, que son las desarrolladoras de uno de los modelos de tratamiento que es el CBT-AR, para publicar algunos datos de lo que nosotros hemos encontrado en población latinoamericana, pero hasta donde sabemos no hay ningún otro estudio publicado al respecto. Los rangos de prevalencia han sido calculados en forma retrospectiva y posiblemente estos cambien en la medida que este diagnóstico se vuelva más estable en términos de reconocimiento. Ahora, los estudios epidemiológicos americanos de la incidencia de ARFID en las muestras clínicas no han sido concluyentes y se reporta una incidencia entre el 13-15% hasta el 29-30% de niños y adolescentes que reúnen los criterios para ARFID que se presentaron en los centros de tratamiento de trastorno alimentario. Así, a grosso modo, Jenny Thomas y Camrinetti en su libro de ARFID, ellos reportan que en la mayoría de los estudios de centros de tratamiento de trastorno alimentario, en los niños pequeños había una presencia de ARFID y en adolescentes del 15% de ARFID de las muestras que ellos estudiaron. Y Fisher y colaboradores reportaron en un estudio multicéntrico retrospectivo de niños y jóvenes de 8 a 18 años que acudieron a programas de TCA para adolescentes una incidencia del 14% de ARFID. Y en Canadá, Norris y colaboradores hicieron una revisión retrospectiva de 11 años, creo que eran alrededor de 1,700 expedientes, y ellos encontraron rangos de prevalencias que iban del 5 al 23%. Entonces, el grupo de Harvard, de la Universidad de Harvard, hizo una revisión retrospectiva de expedientes en una clínica gastroenterológica con 2,231 expedientes, y ellos encontraron una prevalencia de ARF definitivo de 1,5%, y en la revisión de criterios la posibilidad de haber iniciado como un ARFID realmente de 2,4%. Nosotros en una muestra aleatoria de 100 pacientes en el 2018 encontramos 22 pacientes con ARFID, es decir, el 2,2% de pacientes con ARFID. Perdón, el 22% de pacientes con ARFID. ¿Okay? Muy bien, ¿qué causa el ARFID? En realidad nadie sabe, como para lo
la mayoría, para todos los trastornos de la conducta alimentaria. Sin embargo, algunos datos sugieren que puede haber contribuyentes biológicos, pero hasta el momento todavía están en estudio los biomarcadores y su relación putativa con un ARFID versus un comedor selectivo. El grupo de Boston publicó algunos estudios sobre esta posible predisposición biológica que tenga que ver con niveles más bajos de grelina en estos pacientes incluso que en la anorexia, y niveles más altos del neuropéptido BPND, que es el de saciedad, que en los controles y que en pacientes con anorexia. También se han hipotetizado algunos estudios donde hablan de una hipersensibilidad en papilas gustativas, y en los pacientes que tienen este mecanismo de falta de interés con la comida, que ahorita voy a explicar un poquito de esto, se ha hipotetizado que estos pacientes en estudios de neuroimagen que se han hecho y que publicó el grupo de Boston, que hay una falta de estímulo a nivel insular para la búsqueda de la comida, tal y como sucede en la anorexia. Y no existe, aunque no existen estudios en gemelos específicos para ARFID, algunos estudios de rasgos relacionados sugieren que las preferencias del gusto son parcialmente genéticas. Entonces también aquí influye algunos rasgos temperamentales como una de las hipótesis de estos mecanismos y predisponentes o iniciadores para el desarrollo de este trastorno. Y Thomas y Eddie han hipotetizado que estos factores biológicos se ven reflejados en la sensibilidad sensorial, la ansiedad y el bajo apetito como un factor muy importante para la etiología de estos trastornos. En esta gráfica me gustó mucho, es una gráfica de un paper que se escribió en el 2019, y ellos consideran que como muchas enfermedades hay factores predisponentes, precipitantes y perpetuantes, y que las presentaciones clínicas varían y van a depender del individuo y de los diferentes factores de riesgo que tenga, como estamos viendo aquí, como ser el temperamento, como puede ser el contexto en el que se esté desarrollando, como pueden ser los factores genéticos, ¿verdad? Entonces, los trastornos del neurodesarrollo, como marcamos aquí el autismo, el trastorno por déficit de la atención, la discapacidad individual, subyacen algunas de estas presentaciones. En un estudio que publicó Rachel Bryan-Waugh, que está en Londres, ella habla de que, de acuerdo a ella, los pacientes que tienen trastornos del desarrollo tienen una presentación o experimentan algún tipo de problema alimentario hasta en el 80% de los casos, comparado cuando se hace con pacientes que no tienen estos problemas, que la presentación de problemas alimentarios va del 25 al 45%. Las sensibilidades sensoriales a menudo presentes en el trastorno del espectro autista, de hecho ahorita el grupo de Mousley de la doctora Kate Chanchuria, están trabajando importantemente en la relación entre autismo y ARFID, el desarrollo de ARFID, ya que estos pacientes tienen esta fuerte hipersensorialidad que se ve manifestada en su capacidad de comer, sobre todo por la textura, el sabor, el olor de los alimentos, y esto hace que se limiten a comer o cantidades muy pequeñas, o que se restrinjan nada más a ciertos números de marcas. Por ejemplo, clínicamente, cuando ustedes tienen un paciente con ARFID que tiene este tipo de hipersensorialidad, puede ser un paciente que coma queso, pero nada más cierta marca,
o coma jamón, pero nada más de cierto jamón, no de todos los jamones, ¿no? Entonces, todo esto puede tener alguna relación, algún predisponente biológico o fisiológico, ¿verdad? Que por otro lado, también como otro factor predisponente, esta parte temperamental, que como sabemos estos rasgos son en gran medida genéticos. Incluso también es posible que la lexitimia que podemos ver en el TEA pueda contribuir con una alimentación también más restrictiva y que sea utilizada como un medio del paciente para internalizar la angustia, para afrontar. También el TDAH, el trastorno por déficit en la atención o hiperactividad, puede afectar el comportamiento alimentario, principalmente se cree que es debido a la distracción. Entonces, a la distracción o la falta de interés en el comer o el de estar extremadamente impulsivo, excitado durante las comidas, ¿verdad? Como otros factores predisponentes desde la parte contextual, pues estos problemas de apego. Algunos factores precipitantes que se han descrito, sobre todo en el mecanismo de presentación traumático, pues están estos eventos de castigamiento o de atragantamiento. Lo vemos con mucha frecuencia en pacientes que han padecido, por ejemplo, reflujo gastroesofágico o enfermedades gastrointestinales como colitis, como un factor importante a afectar en este tipo de problemáticas, y que esto genera un fuerte miedo a ahogarse, a atragantarse, a vomitar, a tener dolor, a tener dolor con la ingesta de alimentos, y contextualmente estos niños muestran cierto grado de insensibilidad a las señales de estrés o de malestar infantil. Entonces es bien frecuente que veamos una gran proporción de niños con dificultades para comer y que tengan una afección médica primaria o una historia de tal, ¿verdad? Que nos platiquen los padres que tuvieron algún antecedente, sobre todo de tipo gastrointestinal o de tipo neurológico, o las alergias alimentarias. Es frecuente que en estos niños con este tipo de temperamentos ansiosos, obsesivos, donde presenten de alguna manera alguna alergia alimentaria grave, pueda haber un estado de malnutrición que pueda llevar a desarrollar el trastorno alimentario, ¿verdad? Algunos de las características del ARFID se parecen mucho a los trastornos de ansiedad, por ejemplo, por las fobias o por por el miedo a la asfixia o al vómito, y se ha hipotetizado, hay algunos autores en el 2017, en el 2017 hubo un artículo donde Mercy y colaboradores trabajaban acerca de hipotetizar que la etiología desde esta perspectiva ansiosa del ARFID tenía que ver con una etiología muy similar a la ansiedad, ¿verdad? Y en la historia familiar de ansiedad o incluso de trastorno de la conducta alimentaria, pues por supuesto que amplifica los conflictos familiares en relación con la comida y el rango de problemas con el que se pueden presentar estos niños, ¿verdad? Entonces, ya hablamos de los criterios diagnósticos y es importante entender que dentro de estos criterios tenemos estos mecanismos mantenedores, ¿verdad? Las presentaciones clínicas varían y pueden ser dependientes de los factores de riesgo individuales como el temperamento, la predisposición genética, el ambiente. Y uno de los principales mecanismos mantenedores más importantes de esto pues es la evitación, debido al miedo a las consecuencias aversivas por la comida, que puede darse en cualquier edad, mientras que la evitación por la falta de interés en la comida o por las características sensoriales del alimento se desarrollan más comúnmente en niños más pequeños y usualmente
tienden a estabilizarse hacia la edad adulta. De hecho, es frecuente que cuando veamos pacientes que son adultos y comen una cantidad limitada de comida y hacemos el diagnóstico de ARFID, si nos vamos para atrás, pues esto viene desde la infancia y ha tendido a la estabilización, y con mucha frecuencia nos reportan que ellos han pasado por etapas de bajo peso y luego vuelven a recuperar el peso, y como les dije, como tiende a haber un gusto nato hacia alimentos, aunque el gusto por los alimentos tiene un fuerte componente genético, tienden a comer más de alimentos que son ricos en carbohidratos o en grasas, posiblemente porque en esta hipersensibilidad sensorial los vegetales en particular generan un muy fuerte disgusto a la hora de probarlos, ¿verdad? Entonces, los tres mecanismos que mencionó Carla en su presentación, pues son esta falta de interés con la comida o este rechazo a la alimentación por el miedo a las consecuencias aversivas que pueda tener en el cuerpo, ya sea por dolor, por vómito, por malestar, y aquellos pacientes que rechazan la alimentación, dijimos, por las texturas, el olor, el sabor o la misma presentación de los alimentos. ¿Okay? Jenny, Thomas y Eddie hipotetizaron que, y como comentó Carla en su presentación, que más que un modelo categórico, esto es un modelo tridimensional, donde las presentaciones únicas son las menores y usualmente lo que vemos más son presentaciones combinadas. Entonces, es muy importante, pero muy importante hacer una evaluación integral del paciente para poder entender la sintomatología, porque el entendimiento de esta sintomatología nos va a ayudar a entender el mecanismo perpetuador de esta problemática, y esto, evaluar la sintomatología en este espacio tridimensional basado en la gravedad sensorial o en el miedo o aversión a los alimentos o la falta de interés en la comida, nos va a ayudar a aplicar mejor las estrategias de tratamiento para estos pacientes, y recordar que estas presentaciones no son únicas, o sea, no son únicas, sino que parecen ser incluyentes, ¿verdad? En la diapositiva anterior les había comentado que nosotros hicimos una evaluación de 100 pacientes en forma aleatoria durante el 2018 y encontramos 22 presentaciones de ARFID, y como ustedes pueden ver, encontramos una prevalencia importante en las presentaciones combinadas, ¿verdad? Ahora, en cuanto a la evaluación, es esencial llevar un diagnóstico integral desde una perspectiva biopsicosocial y poder, nosotros al menos en particular en nuestro centro damos mucha importancia a tomarnos el tiempo para tomar mucha historia clínica, porque hay que determinar la naturaleza, la duración, las causas del comportamiento de ARFID, evaluar el comportamiento con respecto a cada alimento y obviamente determinar las consecuencias tanto de salud física como psicológico en el funcionamiento que ha tenido el paciente y si cumple con criterios de exclusión. Así como también evaluar el contexto, ¿verdad? Como estas presentaciones son en su mayoría en niños y adolescentes, es importante trabajar muy cercanamente con la familia. En cuanto a los instrumentos de evaluación para la identificación de ARFID en niños y adolescentes y adultos, en las clínicas de trastorno alimentario utilizamos con frecuencia el Eating Disorders in Youth Questionnaire, utilizamos mucho el PARDI, que está traducido por nuestro grupo y por otro grupo en Chile para la entrevista estructurada de pica, rumiación y ARFID, y recientemente el grupo de Boston y de colaboración con el grupo de Londres de Rachel Bryan-Wag hicieron el PARDI de autorreporte para niños, adolescentes y adultos y para padres.
Nosotros nos encontramos ahorita en el proceso de la traducción de esta forma de evaluación y esperemos que pronto podamos hacerlo accesible a toda la comunidad latina para poder ubicar correctamente y diagnosticar correctamente estos pacientes. ¿Cuál es la diferencia? Hacíamos hincapié al empezar que el ARFID puede volverse difícilmente distinguible de la anorexia cuando nos basamos en el aspecto físico, en el peso, y lo comparamos con la anorexia típica, ¿verdad? Sin embargo, también es un trastorno que, como les dije, se puede dar en cualquier peso. Como hemos comentado, a diferencia de la anorexia, su aparición tiende a ser en edades más pequeñas y en las edades escolares tiende a estar más presente en hombres que en mujeres. Y la dieta del paciente con ARFID va a estar basada o limitada en base a su sabor, a su textura, a su apariencia, a diferencia del paciente con anorexia, en que básicamente la dieta está limitada en base a las calorías que contiene el alimento. Y es muy frecuente que lo veamos asociado a trastornos del desarrollo. Hay una mayor incidencia de ansiedad y se cree que en estos pacientes la incidencia de ansiedad es mucho mayor y disminuye mucho la incidencia de depresión en comparación con el paciente con anorexia, donde vemos una mayor incidencia de depresión y también la incidencia de ansiedad, ¿verdad? ¿Cómo hacemos nosotros el tratamiento? No nada más en comenzar de nuevo, o sea, ¿cómo debería de ser el tratamiento? El tratamiento debería ser individualizado y debe variar de acuerdo a la presentación clínica, la etapa de la enfermedad, la severidad, las características de la persona, la etapa del desarrollo. El mejor abordaje es un abordaje multi, inter y transdisciplinario para hacer diagnósticos, transdiagnósticos, y se puede dividir en una fase aguda y en una fase de mantenimiento, donde debemos de abordar todos los síntomas de la alimentación, todas las complicaciones médicas y en base a lo que les he estado explicando, pues abordar los diferentes factores predisponentes, precipitantes y perpetuantes que contribuyen a que se dé este tratamiento. Y nosotros utilizamos con mucha frecuencia este eslogan de nuestro tratamiento es con la familia y no de la familia. Es un requerimiento como parte del tratamiento que se ve involucrada para el mejor manejo de estas problemáticas. Dentro del equipo multidisciplinario, pues obviamente están los pediatras, están los médicos familiares o están los médicos internistas como parte del equipo multidisciplinario y ellos, bueno, van a aportar principalmente para el manejo de todas las complicaciones médicas y sobre todo el monitoreo, del crecimiento y desarrollo del paciente y que hay un desarrollo puberal adecuado, ¿verdad? Parte también de este equipo es la nutrióloga o la nutrióloga, el nutriólogo, que obviamente va a evaluar las necesidades nutricionales, nos va a apoyar con menús cuando es necesario. Podemos trabajar también dentro de este equipo multidisciplinario, obviamente con terapeutas y psiquiatras, pero además con terapeutas ocupacionales que pueden trabajar en estas evaluaciones sensoriales. Es frecuente que veamos estos niños con trastornos trastornos sensoriales. Algunos se trabajan a través de terapeutas del habla o del lenguaje para evaluar los problemas motores orales y que haya seguridad en la deglución. El psiquiatra, pues obviamente con todo el equipo de terapeutas va a trabajar en toda la formulación biopsicosocial del paciente y en el manejo farmacológico cuando se necesite. No hay ningún medicamento específico utilizado para ARFID, sin embargo hay algunos ensayos clínicos que se han presentado, algunos se han publicado, como el uso de la mirtazapina o el uso de algunos inhibidores de la recaptura de serotonina, principalmente cuando el trastorno está fuertemente asociado con la ansiedad.
y algunos niños, hay algunos reportes de niños que se han utilizado estimulantes del apetito como la ciproheptadina o algún otro antihistamínico. No hay nada concluyente respecto al apoyo que esto pueda dar para que el paciente coma. Sin embargo, hay allí algunos reportes ya viejos. Yo recuerdo alguno del 2015, probablemente 2014, donde ellos reportaban utilizarlos con resultados muy ambiguos, ¿verdad? También se ha reportado el que exista algún tipo de mecanismo que esto pudiera estar relacionado a mecanismos neuropsiquiátricos del desarrollo de los trastornos alimentarios, como pueden ser enfermedades infecciosas, como cuando se asocia al panda. Sin embargo, esto no ha sido largamente estudiado, y otros mecanismos inmunológicos que se han asociado también, que pueden presentarse en la patogénesis o mantenimiento del ARFID, como sucede, por ejemplo, en las alergias alimentarias, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante hacer tanta historia clínica para poder determinar cómo es como uno va a abordar el tratamiento. En cuanto al manejo psicosocial o al tratamiento psicológico, ¿okay? Los tratamientos psicológicos basados en la evidencia, como el tratamiento basado en la familia, la terapia cognitivo-conductual, se han extendido para el manejo del ARFID o el entrenamiento parental diseñado para familias de niños pequeños, ¿verdad? Hasta este momento no hay un grado A o nivel 1 de estudios que llene el tratamiento por ARFID, y la mayoría de las intervenciones están basadas en estudios de caso y algunos pocos ensayos controlados aleatorios. Jenny Thomas y Eddie, Cameron Eddy publicaron su manual y algo de la evidencia que lo sustenta sobre el abordaje cognitivo-conductual, que ellos llamaron el CBT-AR, y también hay un reporte de Sharp en el 2016 en el que ellos hicieron un ensayo piloto y desarrollaron un manual intensivo basado en intervención en la alimentación para rechazo crónico y severo a la comida en los primeros años de vida. Y en otros reportes se han incorporado estrategias de entrenamiento parental similares al tratamiento basado en la familia para la anorexia como un componente de la intervención. Entonces, estos resultados han mostrado una mayor satisfacción de los cuidadores y la mejor aceptación de la intervención y la evidencia de un incremento en ingesta de los alimentos en los niños. ¿Cómo hacemos estas fases de tratamiento? Primeramente, después de que hacemos toda esta evaluación, tanto clínica como por escalas o por entrevistas estructuradas, establecemos, obviamente, como en todos estos tratamientos, lo primero es salvar la vida. Entonces, si el paciente viene con muchas deficiencias nutricionales o viene muy bajo de peso, tenemos que pensar seriamente en esa primera parte y abordarlo de esa manera. Entonces, lo primero que hacemos es esta evaluación médico-nutricional, estabilizamos el peso, estabilizamos todas las complicaciones médicas y se empieza a establecer este programa. Nosotros en nuestro grupo trabajamos con el CBT-AR y con estrategias de FBT para el manejo de esta problemática. Hacemos mucho hincapié en toda la psicoeducación, y ahorita, como les voy a explicar, en el CBT-AR pues hay una o sea, el abordaje de los mecanismos mantenedores está basado en la terapia de la exposición. Una vez que se trabaja todo esto, entonces podemos empezar a trabajar en el procesamiento emocional y en el manejo de cualquier comorbilidad médico-psiquiátrica que acompañen a estos trastornos, ¿ok? ¿Qué es el CBT-AR? Está en el manual descrito por Thomas y Eddie en el 2018, salió publicado. Es una intervención manualizada diseñada para uso en individuos mayores de 10 años que están médicamente
estables y no tienen discapacidades de desarrollo severas o que dependan de una sonda de alimentación. El manual está hecho para 20 a 30 sesiones, sin embargo, tanto Jenny y Cameron como nosotros como grupo hemos visto que no es necesario llegar a las 20 sesiones. De hecho, la mayoría de los pacientes para la sesión 20-24 a más tardar están hablando de una mejoría muy importante. Y el manual está dividido en 4 fases: la fase de psicoeducación y cambios tempranos, la fase de planeación de tratamiento, el abordaje de los mecanismos mantenedores, porque aquí dentro de estos mecanismos mantenedores, si recordamos lo que vimos cuando estábamos hablando de la clasificación, pues tenemos, por ejemplo, al paciente que reporta esta falta de interés con la comida. Entonces, digamos que el pensamiento es: todo lo que como es desagradable. Entonces, la terapia de exposición debe llevar al paciente a decir, bueno, algo de la comida puede ser agradable, ¿verdad? En el paciente que tenemos con una hipersensorialidad y que tiene este rechazo por las texturas, los sabores, los olores, el paciente, el pensamiento es: todas las comidas nuevas son desagradables. Entonces, la terapia de exposición, al abordar estos mecanismos mantenedores, nos va a llevar al paciente a decir, bueno, no toda la comida es desagradable. Y en el paciente que exhibe un trauma y que presenta ideas como: me voy a ahogar si me lo como, lo llevaremos a través de la exposición a poder concluir que la posibilidad de que eso pase es muy baja, ¿verdad? Este tipo de tratamiento, de acuerdo al manual, se lleva en 2 formatos. Uno es apoyado por la familia, que se recomienda en pacientes que están en bajo o que menores o que son menores de 16 años, y en un formato individual que se recomienda en aquellos pacientes que están en peso normal y que son son mayores de 16 años, ¿verdad? Entonces, en cuanto al modelo cognitivo-conductual del ARFID que desarrollaron tanto Thomas como Cameron para este manual, en este modelo, según este modelo, los individuos con ARFID van a nacer con esta predisposición biológica que va a desencadenar una cascada de sentimientos negativos, prejuicios o predicciones acerca de las consecuencias del comer, como lo que explicábamos ahorita, ¿verdad? Toda la comida me sabe mal, toda la comida es desagradable, si hay un trauma relacionado a la comida, si me lo como me voy a ahogar. Entonces, esto lleva a que empiece a restringir tanto en cantidad como en limitar la variedad de los alimentos, lo cual eventualmente lleva un compromiso nutricional, y esto predispone todavía más y hace un ciclo con oportunidades muy limitadas de exposición. Entonces, es aquí donde la terapia de exposición va a trabajar para llevar a este individuo a cambiar esta perspectiva de cómo ve la comida, ¿verdad? Hasta el momento existe evidencia emergente que respalda la viabilidad, aceptabilidad y prueba de concepto del CBT-AR. Hay 4 reportes de casos y 2 ensayos controlados de acuerdo a presentaciones recientes que han hecho tanto Thomas como Cameron en este año. Y bueno, todavía se requieren estudios controlados aleatorios para evaluar la eficacia del CBT-AR con otros tratamientos comparables y evaluar estos mecanismos, tanto psicológicos, neurobiológicos o ambos. Como les dije, durante el tratamiento pues, hay pacientes que nos pueden evolucionar hacia anorexia. Es una minoría significativa de casos, y esto se da porque al empezar el tratamiento, a pesar de que tengamos todos los criterios para ARFID, al empezar la terapia de exposición, nos damos cuenta que el paciente empieza a expresar preocupaciones con el peso y la imagen corporal en la medida en que van ganando peso. Entonces, es bien importante que como clínicos, cada cierto, nosotros como por regla general, alrededor de cada 6 sesiones, hacemos una reevaluación del diagnóstico, sobre todo si estamos viendo que están surgiendo todas estas situaciones durante la consulta, para asegurarnos que el paciente está progresando continuamente, ¿verdad? Entonces,
El ARFID es un diagnóstico, como hemos dicho, que tiene 7 años de antigüedad. Debido a esto no ha sido incluido en los estudios epidemiológicos a gran escala, por lo que su incidencia y prevalencia de la población general todavía son desconocidos. Tenemos que seguir haciendo reportes de casos y estudios epidemiológicos para confirmar su existencia. Y la investigación futura en ARFID con respecto a curso, pronóstico y tratamiento definitivamente también debe realizarse en población hispano-latinoamericana. Y por último, me quiero aventar un comercial. Los quiero invitar en el 2022. Es el Congreso de la Academy for Eating Disorders aquí en Monterrey. Lo movimos del 2021 por obvias razones. Así es que espero que poderlos ver aquí, poderlos anfitrionar aquí en Monterrey. Y por primera vez vamos a presentar dentro de yo soy el director del comité científico este año, entonces por primera vez vamos a poder presentar un área para médicos o terapeutas que no se dedican a trastornos de la conducta alimentaria, pero que están interesados en el área y que es parte de lo que ven en su consulta, para que puedan acceder a presentaciones más acorde a esa situación. Y va a ser simultáneo. Bueno, en días previos vamos a tener el congreso del capítulo hispano-latinoamericano de la Academy, donde nuestros colegas de toda Latinoamérica y de España y Portugal nos juntamos para presentar lo que hasta ese momento estamos trabajando en nuestros países. Así es que, muchachos, los invito a que manden sus presentaciones para que sean parte de este congreso. Y además les digo, también estoy en el comité científico del 2021, entonces estamos por sacar la convocatoria para recibir presentaciones orales y pósters para el congreso, que va a ser virtual ahora en junio del 2021. Y tenemos un premio para el mejor trabajo de presentación oral. Adriana les puede platicar porque ya fue la ganadora la vez pasada, y es un premio de beca de viaje para que puedan venir al Congreso 2022, ¿verdad? Y pues muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Trujillo. Siempre es un placer y un gusto escucharla. Y pues estamos abiertos a las preguntas, a las dudas. Ya tenemos algunas en el chat, las voy a ir leyendo conforme me vayan llegando. Tenemos la de Luz Rojas. Buenas tardes, doctora Trujillo. ¿Qué tan prudente o necesario sería incluir la opinión de actores en el ámbito educativo en ese grupo multidisciplinario para un mejor diagnóstico de un trastorno alimentario, partiendo del desempeño que tienen los niños y adolescentes en ese ámbito? Definitivamente creo que bien importante, ¿verdad? Los niños pasan, bueno, o pasaban, pero eventualmente vamos a regresar a eso, 8 horas al día en las escuelas, así es que los entrenadores, los profesores del grupo, son importantísimos en la detección de estas conductas, que desafortunadamente se empiezan a normalizar en la sociedad y que pueden pasar desapercibidas hasta que ya han hecho algún tipo de complicación o de algún tipo de retraso en el desarrollo. Entonces, definitivamente creo que eso es parte de los especialistas de apoyo que deben de tener estos grupos multitrans e interdisciplinarios. Muchas gracias, doctora. La doctora Rosalía Vázquez Arévalo nos hace la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los principales retos en el diagnóstico y tratamiento del TERA? Para el diagnóstico se hace un gran reto, es el manejo del paciente que no tiene afectación en el peso, porque desafortunadamente en nuestra cultura, trastorno alimentario, uno de los mitos mayores de la gente es que hay que estar en los extremos del peso para tener un problema. Entonces, todo aquel que no está en el extremo del peso, literal, no se pregunta, no le causa conflicto a nadie. De hecho, les cuento anecdóticamente, nos ha tocado a nosotros tener pacientes que vienen por anorexia, y al estar haciendo historia clínica nos damos cuenta que en la familia
hay algún miembro con ARFID, pero a nadie le llamaba la atención, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese es uno de los grandes retos diagnósticos. El otro definitivamente, y como dije a lo largo de la presentación, es que todavía se conoce poco del trastorno dentro de la comunidad médica y aparte sabemos poco, estamos aprendiendo de este trastorno, ¿no? Entonces, eso todavía hace más difícil el diagnóstico. En cuanto al tratamiento, el tratamiento, como estas presentaciones tienen, como este trastorno tiene una presentación muy importante en la infancia y en la adolescencia temprana, es muy importante el involucro de la familia. Entonces, la falta de tratamientos, aun y cuando, por ejemplo, recibimos pacientes que reciben tratamientos multidisciplinarios, pero no involucran a la familia, entonces la falta de involucramiento de la familia muchas veces se vuelve un factor perpetuante para el mantenimiento de este trastorno. Entonces, creo que desde mi punto de vista esos serían los obstáculos más importantes a los que se enfrentan los clínicos. Gracias, doctora Trujillo. Felipe Cortés Azar le pregunta, ¿podría tratarse el ARFID como la fase temprana del desarrollo de otras condiciones psiquiátricas como la anorexia? Es decir, ¿podríamos estar frente al inicio de los cambios neurobiológicos de los trastornos de la conducta alimentaria? Podría ser, la realidad es que todavía no lo sabemos, pero sí es muy posible que pudiera ser. De hecho, en pacientes donde vemos estos rasgos temperamentales muy marcados, con esta muy importante, sobre todo en el mecanismo de presentación de la falta de interés con alimentos, es frecuente que estos casos, cuando no se tratan, transiten hacia cuadros de anorexia o, como les decía, los hemos llamado ARFID Plus porque no llegan a cumplir todavía todos los criterios, pero pueden tener las mismas. Como una vez dijo Juan Manuel en su libro de Hispanoamérica, él pone que es un espectro, ¿no?, que va de la normalidad hasta la patología. Entonces se queda en ese rango disfuncional que les da complicaciones psicológicas, médicas, como si tuvieran la anorexia, aunque todavía no cumplan con el criterio. Y hay algunos estudios, si te interesa, Felipe, búscame. Jenny publicó unos estudios de neuroimagen donde ellos demuestran que específicamente en el paciente con falta de interés hay esta falta de estímulo a nivel de las estructuras cerebrales que nos llevan a la búsqueda de alimentación, ¿no?, del control cognitivo de la alimentación, muy similar a lo que sucede en la anorexia. Gracias, doctora Trujillo. La doctora María del Carmen Beas hace un comentario que dice: niños son pacientes que la madre refiere como remilgosos, que solo les gusta la comida chatarra. Eso nosotros lo vemos como médicos. En el caso de Erland Camacho, dice: en el caso de que exista una predisposición genética, ¿se podría realizar una manipulación de genes para eliminar el trastorno de un grupo de personas que han sido previamente diagnosticadas? Honestamente no sé, Erland. O sea, no sé. Mira, hay un estudio que a lo mejor han leído que se llama Angie, que se publicó el año pasado, que es el estudio con el GWAS del estudio del genoma para la anorexia, donde se habla de que hay una correlación ahí genética entre varios de los locus encontrados y que hay una fuerte relación con los niveles hormonales en estos pacientes, ¿verdad? De hecho, este estudio concluye para la anorexia, donde ellos dicen que la anorexia es una enfermedad metabopsiquiátrica, donde está fuertemente relacionado el porcentaje de grasa corporal que tengan los pacientes, al índice de masa corporal y al peso, dando una correlación
negativa, ¿verdad? Es decir, entre más anorexia, menos porcentaje de grasa corporal, o entre más anorexia, menos índice de masa corporal. En este momento estamos llevando a cabo, yo estoy a cargo del programa que se llama EDGI México, que es el Eating Disorders Genetic Initiative, que es mundial. Y estamos apenas en la recopilación de muestras para evaluar los locus genéticos que pudieran estar asociados a otros trastornos de la conducta alimentaria. ARFID como tal no se va a incluir, pero sí, no, perdón, ARFID se decidió al final que se va a incluir. Entonces, la verdad es que hasta entonces, no sé si en 5 años te puedo contestar esa pregunta. Ahorita, honestamente, no te sabría decir si puede haber algún tipo de manipulación. No sé de eso, entonces no te sabría decir con exactitud. Respecto a la otra pregunta que decían de niños remilgosos, esto es importante clínicamente hacer la diferenciación, ¿verdad? De lo que, cuando en la alimentación, primero por la edad, se ha pasado esta etapa neofóbica que estamos esperando en muchos niños entre los 2 y los 6 años, y el niño sigue siendo así de remilgoso, y sobre todo si hay una afectación ya física o en la función psicosocial, se tiene que abordar, ¿verdad? Y al menos nuestra experiencia y lo que está reportado en algunos estudios, pues es que la psicoeducación de los padres es muy importante. Yo les digo anecdóticamente lo que más escucho cuando abordo uno de estos casos y que es la primera vez que están con un especialista en trastorno alimentario es, pues ahora todo me hace sentido. Eso es lo que más escucho tanto de los papás como de los pacientes adultos, ¿verdad? Entonces, la psicoeducación para trabajar con estos pacientes, porque estos pacientes, a diferencia, en mi opinión, estos pacientes, igual que el trastorno por atracón, son los que mejor responden a estos tratamientos. Entonces, estos pacientes quieren sentirse mejor, se dan cuenta de la disfunción psicosocial y no saben qué hacer. Entonces, cuando uno les empieza a explicar y empieza a trabajar con ellos, usualmente fluye, ¿verdad? Obviamente pasando por este periodo de mucho estrés de la terapia de exposición, pero usualmente fluye la mejoría. Gracias, doctora Trujillo. Tenemos una pregunta más para ustedes. Están interesados en la temática y pregunta Alejandro Pérez Ortiz. ¿Considera que a mediano o largo plazo los pacientes con diagnóstico de TELA pueden presentarlo nuevamente, ya que pueden influir aspectos familiares, sociales, culturales, que puedan detonar nuevamente las condiciones para desarrollarlo? Definitivamente. Definitivamente son trastornos muy complejos donde, como les expliqué, pues hay factores predisponentes, precipitantes y contextuales o sociales. Entonces, y como ustedes saben, todas estas terapias conductuales, si no se practican, pues literal se olvidan, ¿verdad? Entonces, hay que instruir mucho al paciente en no perder la exposición, ¿verdad? Yo cuando entreno gente aquí en nuestro centro, yo les digo, un punto clave es lo que ya probó, ya se amoló, no lo puede dejar de volver a probar, ¿verdad? O sea, tiene que seguir exponiéndose porque eso es lo que va a lograr que el paciente la recuperación. Y desafortunadamente, pues sí, el contexto puede ser un mecanismo perpetuador muy importante, un reforzador muy negativo muy importante y hay que trabajar en él. Gracias, doctora Trujillo. No sé si tengan alguna otra duda, alguna otra pregunta. Recuerden que el chat está abierto. Ahorita quisiera cederle la palabra a la doctora Rosalía Vázquez, al doctor Juan Manuel Mancilla. No sé si alguno de ustedes tengan algún comentario para la doctora Eva antes de cerrar. Pues sí, por supuesto que agradecerle su participación a Eva. También, bueno, en la medida de lo posible, sí te pediríamos una retroalimentación a esta parte que llevamos de la jornada. Y yo me quedé con una duda. O sea, todavía no sabemos, obviamente, porque la detección todavía no es adecuada y porque estamos comenzando, pero sus prevalencias es muy alto, ¿no? Realmente hablar de un 8 o de un 6 cuando, por ejemplo, el TPA es de 5 y es alto, ¿no? Entonces, ¿realmente tú en la clínica ves esta presencia tan alta?
Sí, sí, ¿Sí? pero recuerda que nosotros somos un centro de referencia, entonces es esperable que tengamos esos valores, ¿verdad? Yo creo que pues, lo que se ha reportado en poblaciones de TCA es el 5%, así a grosso modo, en niños y el 15% en adolescentes, ¿verdad? Yo pienso que en la población general, pues obviamente va a ser muchísimo más bajo. Yo creo que vamos a andar rondando el 2-3%. Por ejemplo, la anorexia típica en la población general se calcula en el 3%, que anorexia atípica y trastorno por atracón son los más prevalentes, ¿no? El trastorno por atracón es 3.58, si mal no me acuerdo. Entonces, yo pienso que ARFID, aunque no tenemos estudios todavía que corroboren esto, pero va a andar rondando alrededor del 2%, 2 punto y cacho por ciento. Doctor Mancilla, si gusta hacer uso de la palabra, lo escuchamos. Sí, cómo no, bueno, pues siempre es un gusto escucharte y verte. Y bueno, yo recuerdo mucho, ojalá que ahora sí en el 2022 se haga aquí en México, porque la vez pasada que nos tocó, que nos iba a tocar en México, que estuvimos en Cancún esperando y que también por una pandemia, la de influenza, se canceló y ya nos tuvimos que quedar desafortunadamente toda una semana. Bueno, afortunadamente toda una semana. Comiendo, acuérdate, Juan Comiendo, Manuel, la cantidad de comida que teníamos porque se canceló el congreso. tuvimos sesiones de atracón muy, muy interesantes. Tendríamos que practicar los trastornos. Y la solo para nosotros y las... espero que ahora sí nos toque. Bueno, desafortunadamente esta pandemia hizo que se postergara hasta el 22, pero bueno, esperemos que ahora sí sea. Y pues nuevamente reiterarte que el agrado de que estés con nosotros y esperaría que nos dieras algunos comentarios en relación a lo que escuchaste y viste en esta ocasión por parte de nuestros alumnos. Muchas gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Pues los quiero felicitar a todos. A mí me gusta mucho esta jornada que hacen. He tenido el gran honor y el gusto de estar varias veces en ella. Y siempre me gusta mucho el trabajo que desarrollan y que se lo he dicho a Rosalía otras veces que ojalá se conociera más todo lo que están haciendo. Por eso hice tanto hincapié al final en que manden sus trabajos, manden sus presentaciones, aprovechen que va a ser en México, entonces esto nos va a permitir tener un scope para Latinoamérica, ¿verdad? Y bueno, como siempre, muy bien muy guiados los alumnos y con un muy buen nivel en los trabajos, entonces yo los felicito. Muchísimas gracias, doctora Trujillo. De verdad, es muy valioso para nosotros sus comentarios, el conocimiento que usted tiene amplísimo en toda la experiencia que ha trabajado durante tantos años. Por supuesto que vamos a estar mandando trabajos para el Congreso y pues bueno, les agradecemos a todos su participación, a todos los alumnos, profesores que han estado orientando a sus alumnos para estas presentaciones. Los esperamos el día de mañana a las 10 en punto. Dará inicio la siguiente ronda de presentación de trabajos. A partir de las 9:50 se les va a empezar a dar acceso al aula, entonces les pedimos que sean lo más puntuales posible para que pues podamos empezar en tiempo. Les agradecemos nuevamente mucho su atención, su participación y nos vemos mañana. Gracias.